Lactobacillus GG. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. La ausencia de un signo de cortesía, de un mensaje explicativo a la población capitalina, no aparece por ninguna parte, no obstante los empeños que aseguran nuestros colaboradores inmediatos han realizado desde la noche de esta víspera en el estamento edilicio especialmente. El señor concejal responsable de la movilidad, el señor Eddie Sánchez, muy descortés, tremendamente descortés. Nosotros estamos buscando información, concejal, para transmitir a la población qué es lo que realmente ha ocurrido, han arreglado con los sectores transportistas urbanos. Tampoco los señores transportistas parece que alcanzaron a notificar, da la impresión de que no alcanzaron a notificar a la generalidad de los buceros. Así se los dice, así se los identifica tradicionalmente los buceros. Y claro, los principales matutinos de la capital de gran incidencia en el comportamiento social de los que vivimos en Quito, están cometiendo unos errores tremendos, pasando el tiempo, han madrugado, han pedido de favor a sus vecinos una mano para poder movilizarse a primeras horas. Y lo fundamental del drama que paga la gente ante la ausencia de una explicación municipal, ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni el organismo de relaciones públicas o institucionales del municipio, ninguno de los concejales, no aparece el señor delegado o jefe. Para esto sí no aparece, para otras cosas debe estar el primerito, porque es una buena chamba esa de la movilidad en Quito. A mí me da coraje porque hay un clamor, este momento que vengo constatando en la calle, por saber qué pasó realmente, qué ocurrió. Buceros deciden paralizarse, diario La Hora. Obviamente a las 12 de la noche, queridos concejales, funcionarios perezosos de la municipalidad capitalina, no se puede cambiar los titulares de los periódicos. La construcción de un lead informativo de primera plana, eso tiene una ocurrencia tempranamente. Y tempranamente para un matutino es a máximo las 9 de la noche, 10 de la noche, antes de cerrar la edición. Por manera que este titular es el que ha incidido en el comportamiento de la gente. El diario La Hora se ha convertido en uno de los de mayor circulación en la ciudad de Quito. Y este periódico anuncia que los buceros han decidido paralizarse,
que los transportistas se encuentran en asamblea permanente esperando el alza de tarifas. Y no, hasta las 11:30 minutos de la noche han logrado superar el problema. Problema que pudo haberse superado a las 4 de la tarde o a las 5. Se polarizaron hasta esas horas y se escondieron. Tanto los concejales como los dirigentes de los buceros, francamente, se escondieron. Y entonces reflejamos los medios de comunicación. Hasta esta mañana, lo que estaba previsto iba a acontecer. Y mentira, a la medianoche han arreglado. Pero no funcionaron los dispositivos de comunicación social que tienen en grandes cantidades tanto en el municipio como la cortesía elemental de una compañía de transporte o de varias empresas de transporte para que puedan decirle a la gente, ya arreglamos. Los buses no están circulando en este momento. Esto, bueno, yo no voy a leer esto. Esto es mentira. Estamos en la calle, estamos viendo que no hay buses, hay buses escolares, los amarillos, los que están transitando. Bueno, en los barrios populares las cosas se estarán dando de otra manera. Allá, en honor a la verdad, no tenemos acceso, pero ha faltado de parte de los secretarios municipales de comunicación y de movilidad, los caballeros Santiago Seas y Darío Tapia, insistir a través de una cadena informativa o una intervención mucho más directa hacia el público para que conozcan la mayoría de los habitantes de Quito que la situación se ha solucionado. ¿Cómo han solucionado? A las 23 del pasado 3 de julio, o sea, ayer, Darío Tapia, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, aseguró que se suspendió la paralización del servicio de transporte urbano-rural que había sido anunciada para el día de hoy, martes 4 de julio. Según informó un grupo de representantes de los transportistas, se reunió con miembros de la Secretaría de Movilidad, justo deben haberse reunido a las 9, 10, 11 de la noche, que la solución sacan a la medianoche, acordando derogar la medida de hecho que habían anunciado en horas de la tarde. En esa franja se produce la incomunicación, muy mal manejada desde nuestro punto de vista. Bueno, qué bueno que hayan superado el impasse. ¿Quién conoce el impasse del municipio con los transportistas urbanos? Bueno, este momento tenemos que dar preferencia y saludar muy cordialmente. Mil perdones, estamos tratando de informar sobre una emergencia que aparentemente estaba viviendo la ciudad capital y que ha sido solucionada. El doctor Jorge Zavala Egas, distinguido jurista guayaquileño, nos acompaña a esta hora de la mañana frente a una notoria expectativa respecto a lo que ha ocurrido con este proceso judicial que por primera vez lo ha perdido frente al estamento de abogados que defendieron al colega Martín Pallares. Es la primera ocasión, doctor Zavala, que pierde el presidente de la República. ¿Soplan otros vientos o simple y llanamente fue contundente la argumentación
que los defensores se exhibieron al punto que el juez no tuvo por dónde encaminarse. Sin embargo, el defensor de los caprichos del presidente del expresidente de la República, y a la costumbre, 1000 perdones, anticipan un alegato, o sea, él ha anunciado que iba a apelar, y claro, con todo el derecho, va a apelar. Ojalá ahí las cosas se mantengan, porque los argumentos, los argumentos que exhibieron los defensores de Martín prevalecen y permanecen, no han cambiado. Entonces, no creo que se preste a una burla generalizada el juez, si es que cambia de opinión posteriormente el juez o el tribunal que juzgó este episodio. ¿Usted no cree, doctor Zavala, que la situación un poco denota cambio en la atmósfera del respeto a las leyes y del irrespeto a la prepotencia, y ya se ha notado claramente que ya no son los días en donde el presidente ordenaba a los jueces? No puedo decir de otra manera, porque eso es lo que venía ocurriendo. Y entonces perdió por primera ocasión el célebre, con semejante ayuda y apoyo, el célebre abogado Caupolicán Ochoa, perdió este juicio. ¿Qué viene ahora y cómo debe alimentarse o retroalimentarse la reacción de la ciudadanía? Es nuestra pregunta. Muy buenos días, doctor Zavala, 1000 perdones por la espera. Muy buenos días, Gonzalo. Creo que la prioridad de la noticia lo ameritaba. La demora. En cuanto al tema que tratamos, yo quisiera comenzar por decir que es evidente el impacto que ha tenido la postura del presidente de la República, Lenín Moreno, en cuanto a su discurso sobre la independencia de los poderes del Estado. Ha tenido impacto porque en este caso de Pallares, llamémoslo así, ante un evidente demanda o una evidente pretensión sin motivo, sin causa en derecho, el juez se vio en libertad de poder fallar en derecho y determinar lo que efectivamente ocurrió, que existía un escrito periodístico probado, y eso sí se logró probar, pero que ese escrito periodístico no tenía un significado de descrédito ni de injurias, ni de desvaloración de la persona de Rafael Correa, y en consecuencia que no se acreditaba la adecuación al tipo penal de la contravención de injuria. Y así lo define el juez en forma correcta, sin la presión política. Entonces son dos significados correctos. El político en cuanto a la independencia de los poderes, y el jurídico en cuanto a decirle al presidente Correa, no todo el que lo critica es que lo está injuriando, ¿no? Como estaba acostumbrado el país. Así que desde ese punto de vista yo creo que el asunto está decidido, y la apelación, no creo que con la independencia de poderes ningún juez se atreva a calificar el hecho del artículo de Pallares como injuria, ¿no? Porque realmente sería un despropósito y sería algo tan burdo como el caso del Universo y otros más que hubieron en el país. El presidente Correa pierde su demanda contra el periodista Pallares. ¿A usted le parece que tenía el presidente exclusivamente el espacio que él lo configuró tradicional y que le dio sustento de memoria, nada más que de memoria, de que él en el país sigue mandando, porque el partido de gobierno como partido se muestra polarizado? Consiguientemente, hay jueces que ya se abstienen de ese reconocimiento al Poder Supremo, porque lo que venía rigiendo es un Poder Supremo presidencial. ¿Cómo concibe usted este cambio y estos nuevos aires que deben reflejar en la ciudadanía ya otro tipo de comportamiento, comenzando por los señores empresarios que son timoratos,
que son muy nerviosos, comenzando también por los señores abogados, que casi cuando van a contratarle una defensa, se declaran perdidos, porque los jueces están en otras dimensiones. El de la judicatura ya no va a tener, digamos, esa función de incidir también en los despachos judiciales de nadie. Ese cambio institucional es bueno para el país definitivamente, pero ¿cómo debemos los ciudadanos y los profesionales del derecho, cómo debemos aprovecharlo? Bien, yo creo, Gonzalo, que aquí quedan cosas por esperar, como usted bien lo dice. Primero, si el Consejo de la Judicatura va a permitirle al juez esta independencia que demostró en el caso Pallares y no lo sanciona. Primera cosa que veamos. Ya estábamos acostumbrados que el juez que desobedecía las órdenes del Ejecutivo a través del Consejo de la Judicatura era sancionado, separado, suspendido y encarcelado en determinada época. Así es. Eso es una realidad. Pero veamos qué pasa a este juez que tuvo la valentía de actuar imparcialmente. Segundo, veamos si el Consejo de la Judicatura, recibiendo órdenes del Ejecutivo, no presiona o ordena a los jueces de la Corte Provincial de Justicia que revoquen ese fallo. Veamos qué sucede en la apelación con la dimensión política. De la jurídica estamos seguros, pero de la política no. Por lo tanto, habiendo sido el Consejo de la Judicatura el canal transmisor de las órdenes e instrucciones del Ejecutivo, hay que ver si el presidente Lenín Moreno ha neutralizado ese canal, no lo ha usado el canal, o al contrario, le ha dicho al presidente del director del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Yal, hasta aquí llegamos con las interferencias. De aquí para adelante que los jueces puedan decidir libres en derecho. Si eso ha ocurrido, aplausos para el presidente, aplausos para los jueces, y claro, la ciudadanía puede percibir ya ahora sí una comunicación libre, sin presión. Aunque nos faltarían todavía, por ejemplo, saber qué pasa con la Fiscalía, si logra esa independencia, esa objetividad e imparcialidad políticas, que yo creo que en este caso sí, porque actúa con fiscal nuevo y presidente nuevo. Por lo tanto, teóricamente deberían ser imparciales y objetivos. Todo eso está por verse todavía en el país. La polarización interna de dos poderes, algo así como dos poderes en uno, o dos poderes que mutuamente se controlan para no explotar y caer en un conflicto o en una pelea, en una colisión, se lo debe al presidente Moreno o al expresidente Correa, y qué podría estar ocurriendo con el resto de instituciones y de consignas tradicionales que ha mantenido el correísmo frente a un morenismo que serenamente y de a poco se va imponiendo por fuerza de las circunstancias. El que tiene el poder debe ser y es el señor presidente Moreno. Y al punto, doctor Zavala, de que el señor presidente ha recordado que tiene que irse ya a Europa. Y entonces compromete viaje un poco para largo, dice él, aunque no clarifica si es que va a seguir en la lida política, en la lida electoral para próximos años, pero que el señor presidente ya no tendría motivaciones ni legales, ni constitucionales, ni políticas, por lo que estamos viendo, de retornar al Ecuador porque ha perdido el poder, por algo decirlo, doctor Zavala. Bien, yo creo que aquí en adelante lo que estamos viendo es el desarrollo de la pugna vieja, de la antigua pugna entre Alianza País y, o mejor dicho, entre el socialismo siglo XXI y el MIRE. Así se originó en el 2007 Alianza País. Es decir, en la campaña política se unió el movimiento Correa Patiño Acosta, se unió con el movimiento de Gustavo Larrea Moreno, que se llamaba MIRE. Ese movimiento se unieron en campaña, ganaron 2007, comienza el rompimiento con el asunto de Dayuma y culmina el rompimiento de este par de fuerzas políticas con
el incidente de Angostura. Y entonces ahí reventó la fricción y se separó el movimiento MIR del movimiento Socialismo Siglo XXI y se fueron a su casa Gustavo Larrea y compañía peleándose con sus viejos socios de Correa y compañía. Esto se está reeditando ahora que está en el poder precisamente el MIR. Y entonces ya Alianza País se siente postergada, como era lo normal, porque obedecen a otra fuerza política, porque no es la misma fuerza política. Ahí es donde la gente, el analista político se equivoca. Moreno no es Alianza País. Moreno es parte de Alianza País en función de que es parte del MIR. Por lo tanto, tiene autonomía e independencia, y yo creo que el MIR se va a ir fortaleciendo paulatinamente en las calles, en las afiliaciones, en las adhesiones de nuevos adherentes que ya están por todo el país firmando su alianza al nuevo movimiento, y en consecuencia yo creo que en un momento determinado, depende del avance de la fuerza política de Moreno, que tiene una altísima aceptación ahorita en la población, podría estar destronando tranquilamente el liderazgo de Correa y quedarse las cosas y volver las cosas a su justo punto en la democracia. Esto es un liderazgo de Correa, un liderazgo de Moreno, un liderazgo de Nebot, un liderazgo de Bucarán, un liderazgo, etc. Es decir, lo que debe haber siempre en las fuerzas políticas encontradas, que en un diálogo fructífero para la democracia nos conduzca pues a mejores caminos, ¿no? Hay personajes femeninos que lloran incluso por lo que viene aconteciendo en el escenario interno del partido de gobierno. Lloran largamente. Sabían que esto iba a ocurrir, que perdieron el poder, doctor Zavala. Sí, claro. Perdieron el poder, el poder ya no lo tienen y lo saben. Ahora tratan de simplemente detener la avalancha contra el desplazamiento de la Fuerza de Alianza País a lo máximo que pueda. Esa es la posición en que están. Pero desgraciadamente yo creo que el problema para Alianza País es tener que reencontrar el diálogo con Lenín Moreno, no como subordinado a Alianza País, sino como un líder de una fuerza paralela a ellos, con ciertos encuentros con ellos, con ciertos desencuentros también, y que tienen que dialogar, que no pueden ordenar, tienen que dialogar. ¿Pesó la instalación del escritorio de Gustavo Larrea en Carondelet? Yo creo que eso, no sé si se haya dado oficialmente o no, pero no hay nadie que discutir que el valor político de Gustavo Larrea para el movimiento de Moreno es indiscutible, ¿no? Y Moreno es mucho más concurrente al criterio larreísta que al criterio de las que emiten llantos. Pero claro, por supuesto, el criterio de Gustavo, por más que no coincidamos con sus ideas, es consistente, pues. Es una coherencia política que tiene Gustavo Larrea que el país no lo puede dejar de reconocer, pues. No a diferencia de las sumisas que simplemente han sido instrumentos del correísmo para cumplir ciertos propósitos. No, pues ese no es el caso de Moreno ni es el caso de Gustavo Larrea. Ellos son de consistencia política propia que permite la formación de un movimiento fuerte ya en el poder, que seguramente en eso se hallarán, porque eso es necesario para fortalecer el régimen presidencial de Lenín Moreno. Lenín Moreno no solo vive de las encuestas, él tiene que hacerse, está consciente de que tiene que hacerse fuerte con el pueblo. Por eso su diálogo, tiene el diálogo con Nebot fructífero en Guayaquil, tiene el diálogo con Roda fructífero en Quito, tiene el diálogo fructífero con Cabrera en Cuenca, tiene el diálogo con Falqués en Machala, en fin, está fortaleciéndose en los liderazgos locales, que no es otra cosa que el precalentamiento de calles en el caso que haya una ruptura con Correa. No es que Correa va a tener las calles y Alianza País Libre, las va a tener con el propio MIR y con todas estas fuerzas anticorreístas que se unirán precisamente por su denominador común de ser anti-Alianza País. ¿A qué tiene que adelantarse el MIR para evitar colapsos o, digamos, molestias que les puede provocar el movimiento insurgente que ahora tiene el poder? Defenderse de las acciones que pudiera tomar Consejo de la Judicatura y jueces, Fiscalía, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Telecomunicaciones, que son las que deja el correísmo. Si se logra equilibrar esas fuerzas o neutralizarlas,
el poder para el movimiento de Moreno es mucho más llano que teniendo esas fuerzas presentes. ¿Hay algunas medidas maestras como para neutralizar esos afanes de complicar la vida al morenismo? Yo creo que sí, yo creo que el problema va a estar jugándose críticamente en el juicio político al vicepresidente. Yo creo que ahí es donde se van a definir ciertos entendimientos y van a originarse determinados acuerdos, ya sea sacrificando a Glass o sea defendiéndolo a Glass. Es decir, ahí va a estar el punto de encuentro para desencontrarse o para dialogar y llegar a un acuerdo entre las dos fuerzas. Y yo creo que de eso se trata el juicio político de Glass. El juicio político de Glass se trata de una medición de hasta dónde es posible llegar a un reencuentro entre Alianza País y morenismo, llamémoslo así. Sí, pero con lo ocurrido ya con este juicio donde se midieron fuerzas, el asunto de Glass cobra más vigencia y cobra más fortaleza, y para el vicepresidente la cosa se pone complicadísima, ¿o no? Yo creo que sí, porque Gonzalo, entendámonos y la ciudadanía debe entender, un juicio político no es nada más que un juicio de confianza al funcionario. No pasa de ser eso. El juicio político no necesita pruebas de las infracciones penales, ni prueba de la pillería, ni la prueba de la corrupción. Eso no es verdad. El juicio político, el impeachment en todos los gobiernos del mundo, es un juicio de confianza de la población ecuatoriana a través de sus representantes. ¿Confiamos en usted, señor? ¿Sí o no? No confiamos en usted, váyase a su casa. Ese es el juicio político. Ahora, si se encuentra en ese juicio infracciones, corrupciones, claro, váyase al enjuiciamiento penal. Pero esa no es la esencia del juicio político. En el caso de Glass, la pregunta que tiene la Asamblea en este momento es si son representantes de la confianza del pueblo al vicepresidente Glass o son intermediarios de la desconfianza del pueblo al vicepresidente Glass. Esa es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Usted qué cree como respuesta, doctor? Si yo fuera representante asambleísta, sé que el pueblo ecuatoriano no confía en el vicepresidente. Y en consecuencia sé que si tiene un factor de confianza de un 30% de la población, no es la generalizada, no es la que me requiere un segundo mandatario, y por lo tanto daría paulo al juicio político para ver si el vicepresidente en su discurso, como el que lo dio, de que fue el impulsador de todas las obras positivas en el sector que él manejó, son suficientes para equilibrar lo que no se hizo, lo que no se cuidó, lo que debió cuidarse y no se hizo. Eso es el juego del juicio político. Pero repito, ¿se trata de la confianza en el vicepresidente o no? Ese es el punto que los asambleístas deben responder a nombre de todos nosotros que somos el pueblo ecuatoriano. Y el presidente Moreno también debe decir, hoy o nunca, y tomar una decisión, la más grande de su historial político. Yo creo que de él no depende, yo creo que depende ahora sí de la Asamblea Nacional eso, y por supuesto de la independencia que necesitamos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 9 votos el presidente Correa. ¿Se va a continuar eso? ¿El presidente Moreno va a lograr la independencia de la Corte Constitucional? ¿No la va a lograr? ¿Qué va a pasar con la Corte Constitucional? Que es uno de los impedimentos, uno de los corchos, uno de los tapones que tiene el juicio político de los primeros mandatarios. Así que todo eso tenemos que ver, y ese es el desarrollo de este desprendimiento, desmembramiento de Alianza País en dos movimientos, morenismo y correísmo. ¿Cómo es la vida, no, doctor? Así es la vida política, siempre ha sido así de desagradecida y de divorcios. Un abrazo y mis respetos profundos a sus opiniones, doctor Zavala Egas. Un abrazo, Gonzalo, y gracias. El señor doctor Jorge Zavala Egas, mientras en nuestros estudios estaban aguardando y también atendiendo nuestros invitados Santiago Guarderas, Ramiro García y Juan Carlos Solines, en orden de llegada. ¿Cómo están, caballeros? Los tres, por magnífica coincidencia, son hombres de derecho, son juristas prestigiosos y experimentados.
Quisiéramos una primera opinión respecto a lo que ha elaborado Jorge Zavala Egas con gran atino, salvo algunos ámbitos donde ustedes discrepen por los resultados. Voy con usted, asimismo, en orden de llegada, Santiago Guarderas. Y muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a mis compañeros de mesa, Juan Carlos y Ramiro, y a la ciudadanía. Bueno, yo comparto mucho de lo que acaba de señalar el doctor Jorge Zavala Egas, fundamentalmente en que creo que es reconfortante para toda la ciudadanía conocer que se hizo justicia con el Martín Pallares. Indudablemente, nadie que conoce derecho puede considerar que ha habido una injuria o algún atentado contra la honra, dado que quien lee, que no necesita ser abogado, encuentra que en ese artículo únicamente lo que se presentaba era un escenario inverosímil. Sin embargo, que Jorge Zavala habla de cierta independencia, a mí me quedan muchas dudas, Gonzalo. Y quiero decirle lo siguiente. Hace pocos días, la Corte Provincial acaba de confirmar el fallo en contra de Diario La Hora, en la acción de protección. Un fallo asimismo rapidísimo, Gonzalo, que no ha habido posibilidad de comentar. La Corte Provincial, integrada por la doctora Carrión, la doctora Gabriela Mier y el doctor Arteaga, es el doctor García. ¿Recuerda el apellido? Fernando Arrieda, ¿no? Bueno, de la sala laboral. Pusieron en conocimiento de la bondad del pusieron en conocimiento a esclarecer el apellido. Pusieron en conocimiento la recepción Arrieta. Pusieron en conocimiento la recepción del proceso. Sí. Inmediatamente se solicitó, Gonzalo, que se convoque a una audiencia pública en función de las garantías del debido proceso y porque los jueces tenían que aplicar la Constitución. Revocaron al día siguiente y el viernes anterior rechazaron la demanda de acción de protección en menos de una semana, Gonzalo. Para que usted vea que lo que quiero decirle es que esto de la independencia de la justicia realmente a mí me quedan muchas dudas. Creo que está totalmente secuestrada y habría que ver. Esperemos que cuando apelen, porque ya se ha anunciado que probablemente van a apelar, si el juez superior va a ratificar la inocencia. Todo esto es unas jugadas que como ellos tienen el maneje de la justicia, dan sus momentos, toman en cuenta sus posiciones. ¿De qué es entonces escéptico el doctor Guarderas? De la justicia. Yo realmente no creo que ¿hay un todavía golpe de timón en este momento? En este momento creo que todavía no, pese a que parecería ser que el presidente Moreno ha llamado a la independencia de funciones. Me parece que lamentablemente... ¿A quién están obedeciendo los jueces a Correa, guacharacos? Definitiva, todavía yo creo que Correa tiene el manejo. No se olvide que todavía está en la presidencia del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalgui, toda la estructura que tiene el presidente Correa, y por consiguiente depende definitivamente del expresidente la justicia. Esperemos que se vaya liberando, efectivamente, se vaya liberando. Y la otra cosa que me parece... Perdone, a esa estructura no hay cómo alzarle los hombros. No hay cómo alzarle absolutamente nada. Le vuelvo a decir, hubiese sido escandaloso que el juez de contravenciones el día de ayer condena a Martín Pallares, lo cual hubiese sido un escándalo demasiado grande, pero era muy evidente, ya era irse contra la razón, y por eso me parece que tomó la decisión acertada. Pero mi escepticismo, todavía yo no creo que el tema está concluido. Veamos qué es lo que ocurre. Ayer mismo, dentro de la evacuación del procedimiento, el doctor Albán se quejaba de muchas cosas que estaban ocurriendo en el interior. Por ejemplo, el que se dio paso a un testimonio, pese a que ya había precluido el tema de la prueba.
a que se estaban conociendo informes y peritajes que no se habían puesto en conocimiento de las partes previamente. Es decir, aquí hay la buena voluntad midiendo políticamente y por eso mi escepticismo. Pero el doctor Guarderas tiene o no tiene razón. Tú, Martín, ¿qué aguardas de la apelación? ¿Y cómo se preparan tus abogados en ese ambiente de incertidumbre y de irrespeto que puede estar encendiéndose en cualquier momento a lo decidido ayer y volver nuevamente a una circunstancia desfavorable para tu causa, que es la causa de los medios de comunicación independientes y democráticos, o sea, nuestra causa? Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los que están ahí en el panel. Aprovecho para decir también que todos y cuantos están ahí han sido unos verdaderos defensores de la libertad de expresión. Quiero darles un caluroso saludo por eso. A ver, yo creo que lo que ocurrió ayer, y en eso coincido con lo que estaba diciendo, era inevitable. Era tan grosera y tan de bulto la acusación que era difícil que un juez se pronuncie de otra forma. Creo que es una buena señal, creo que hay que saludarlo, creo que hay que mantener el escepticismo, como se decía, pero creo que es una muy buena noticia no solo para mí, sino para todos los que ejercemos el periodismo, y en general para todos los ecuatorianos, porque yo estoy convencido de que esta demanda que se me puso a mí era un mensaje a la prensa y a las redes sociales y a todos los actores de la opinión pública para que no utilicen toda la libertad que tienen para referirse a un caso tan importante como el de Odebrecht, ¿no? Y yo creo que escogieron este texto mío no por ser particularmente duro, porque incluso ni siquiera es tan duro como otros, pero creo que escogieron este porque en este yo exponía de alguna forma absurda e irónica el pensamiento, el razonamiento del expresidente Correa sobre la participación de su exministro Alexei Mosquera en el tema Odebrecht. Creo que este era un tema que tenía que ver con el tema Odebrecht. Entonces, me parece que esta es una luz verde para que también podamos hablar sobre ese tema libremente, ¿no? Pero ojo, ayer fue un buen día para los periodistas por este caso, pero en Loja tenemos el tema de Freddy Aponte, ¿no? Que fue condenado a 5 años por no poder pagar $50,000 al alcalde, a Chato Castillo. Entonces, creo que hay que mantenerse... Salió con la suya el Chato. Sí, hay que mantenerse alerta y no colgar los brazos, ¿no? Así es. Ahora, me gustaría que escuches la opinión del presidente del gremio de los señores abogados de esta jurisdicción provincial de Pichincha, el doctor Ramiro García, además de excelente litigante. Nos dirá si los litigantes están en un lado y los jueces están en otro, si supervive esa polarización que se notó en la etapa más vigorosa del correísmo abusivo. Señor doctor García. Buenos días, Gonzalo. Buen día, Santiago, Juan Carlos, Martín. Y, a ver, yo en esto creo que voy a discrepar un poco con mi querido amigo Jorge Zavala. Yo creo que un caso no nos puede demostrar de ninguna manera que tengamos ya una independencia de la justicia de ninguna forma. Yo creo que el caso de Martín Pallares era grotesco. Realmente habría sido una vergüenza que se llegue a una condena. Pero por otro lado, quienes estamos en el día a día del litigio, vemos que las estructuras judiciales
están intactas. Intactas. ¿A favor de qué causa? El control judicial que ejerce... ¿A favor de qué causa? Esto es muy importante, claro, porque... El control judicial que ejerce el presidente Correa está intacto. Mientras tengamos el Consejo de la Judicatura que tenemos, mientras tengamos... esa justicia no la maneja ni en mínima proporción el actual presidente de la República. Pero ni de broma. Es decir, el poder de Correa no radica... justicia puede mantener dueño propio cuando ya está despojado del poder? Bueno, ya sucedió, eso no entendemos. Recordemos que en la década... Los ignoros. Recordemos que a finales de la década de los 80, inicios de los 90, el expresidente Febres Cordero controlaba un buen segmento de la administración de justicia, ya no siendo presidente. Y es más, desde la alcaldía de Guayaquil se controlaba muchos de los segmentos de la administración de justicia. Hoy ese control es mucho más férreo, mucho más fuerte. Porque en ese momento pues digamos que había un control distritalizado, había un control segmentado. Ahora no, ahora es un control total. Y por eso vemos que las sentencias de ínfimo nivel jurídico y ético se siguen produciendo en todo el país. Entonces no podemos hablar de que ya tenemos una nueva justicia o de que ayer hemos inaugurado una nueva etapa que soplan. No, eso no es así. ¿Dónde se quedan los vientos? Que no le hayan dado gusto al último capricho del expresidente, eso es una cosa, y me parece muy importante. Mi felicitación. Pero es pasajera. Mi felicitación además al equipo de abogados de Martín, Farid Simón, Juan Pablo Albán. Sí. Queridos amigos, compañeros además del Colegio de Abogados de Pichincha, Farid es nuestro presidente del Tribunal de Honor. Eso es una cosa. Pero de ahí a pensar que tenemos una estructura, ya que la Administración de Justicia a partir de ayer inaugura una nueva etapa, yo creo que eso es totalmente incorrecto. O sea, se sigue manteniendo el control político de las decisiones judiciales. ¿Qué se requiere? Hay que coger y expulsar del país a todos los jueces, cancelarles, meterles a la cárcel. Cuando hablamos de los jueces... Hay pruebas fehacientes y evidentes antecedentes, quiero decir, pecaminosos, por cierto, pero muy alineados con el sector del poder político. Pero miles, es decir, a ver, o sea, sentencias equivocadas, sentencias antiéticas, sentencias contra derecho, las tenemos todos los días y en cantidades. Y en eso yo creo que acá estamos tres abogados eso no se puede. Que litigamos todo el tiempo y que cuántas veces hemos conversado, pero, o sea, eso no se puede combatir. Indignados. Sí. O sea, yo recuerdo, Juan Carlos me llamaba hace unos 4 meses indignado y decía, ¿qué hacemos porque acaban de emitir una sentencia que en verdad era una locura? Entonces, a ver, eso no ha cambiado. Pero ojo, no es un problema de jueces en específico, porque de lo contrario caeríamos en el mismo error que se ha caído siempre, de pensar que es una cuestión de nombres. Entonces, saquemos a A para poner a B. Sí. Y la cosa sigue tal cual. Es un problema sistémico, es un problema estructural. Tenemos un problema estructural de justicia. Donde, a ver, primero. Pero también Gonzalo, hay que tomar en cuenta el Kaiser que maneja ese sistema. Por supuesto. O sea, sin la estructura superior que maneja administrativa y disciplinaria, sobre todo disciplinariamente, porque a través del control disciplinario es que se ha llegado a controlar totalmente el sentido de las decisiones judiciales. Porque los jueces saben perfectamente que si se desvían 1 milímetro de los dictados de arriba, administrativos, pero es que además, o sea, ya hasta han perdido la vergüenza. Sabemos que, por ejemplo, por el lado del Consejo de la Judicatura se ofrecen prisiones preventivas, se ofrecen procesamientos, se ofrecen condenas. En el caso, por ejemplo, de este señor en Guayaquil, al que se le acusó de matar a sus 2 hijos. Como ofertas comerciales. El director del Consejo de la Judicatura de Guayaquil decía, vamos a procesar y vamos a condenar. Pero si usted no es el juez, carajo, por lo menos empiece a investigar. O sea, esto es terrible. Pero además eso se presta también mucho a corrupción. Porque el momento en que uno controla. Eso lo estoy preguntando. Exacto, por eso lo digo. ¿Qué es la cosa? Ojo. Cuando uno controla políticamente la administración de justicia, uno puede vender sus fallos también.
Es decir, eso se presta muchísimo para estructuras de corrupción que existen todavía en el país. Y no solamente que existen, que se han profundizado, que se han arraigado. Entonces, claro, si usted sabe que no tiene que litigar en derecho, sino que tiene que hablar con el dueño del poder, entonces, obviamente, eso se presta para estructuras de corrupción. Que nos digan, pues, por ejemplo, por qué tienen procesados penalmente a exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, al doctor Zavala, por ejemplo. Me parece que era director ejecutivo del Consejo de la Judicatura, está procesado penalmente. Y es más, varios exfuncionarios están con serias sospechas de actos de corrupción. Por favor, que eso lo evidencien. O sea, tenemos ahorita la peor administración de justicia de nuestra historia. Al menos desde el regreso a la democracia. Yo creo que desde el 71 Pero tenemos la peor administración de justicia. ¿Un punto de orden o un punto aclaratorio de parte de Santiago? ¿Usted quería decirnos qué? Es que justamente con lo que acaba de decir Ramiro, es que se tomaron la justicia, Gonzalo. Es importante recordar que cuando se aprobó la Constitución del 2008, la forma de elección de los vocales del Consejo de la Judicatura era totalmente distinta. Y cuando el expresidente decidió tomarse la justicia en serio, lo hizo. Y ahora el Consejo de la Judicatura responde, recuerde usted, los miembros, ¿de dónde provienen? De las fuentes, del presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía, de la Defensoría, del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, que todos son de Alianza País y por consiguiente tienen un control absoluto de la justicia. Pero usted le pone en una situación de Tarzán al doctor Yal. Bueno, yo le he dicho que él es el que tuvo la oportunidad histórica de hacer un cambio en la justicia y lamentablemente lo que hemos visto es que no hay. Y cambió. Y cambió, pero para mal. Pero para mal, claro. Sí, O sea, hubo el cambio. Se tornó mucho más tenaz, como suelen decir los quiteños. Absolutamente, porque se eliminó la independencia que debía reinar en una función fundamental en la que administra justicia. Yo le pregunto, Gonzalo, estamos hablando de los casos de corrupción. Ahí la justicia es la encargada, la fiscalía, es parte de la función judicial. ¿Qué es en el poder nacional el doctor Gustavo Yal, doctor García? Y yo creo que es la representación del poder que todavía mantiene Correa. O sea, el poder que mantiene Correa yo creo que no radica en el bloque legislativo, que evidentemente un 70% responde más a Correa que a Moreno. Pero mire usted, el balcón policial donde estuvieron los dos, Correa y el doctor Yal, se mantiene, no ha caído. Eso es lo que ustedes... No, en absoluto. Y es más, insisto, mientras mantengamos... ¿Ustedes recuerdan ese balcón policial desde donde ocurrió ese incidente histórico? Claro, cuando se abrió la camisa y pidió que le dispare. Y el otro estaba ahí al lado. Vea, a ver, mientras tengamos una administración de justicia dependiente todavía de una voluntad del poder, mientras tengamos una administración de justicia secuestrada políticamente, no va a haber cambio. Entonces ahí está el poder. Justamente ayer estaba reunido con algunos dirigentes gremiales de otros gremios empresariales, y conversábamos y si en algo estábamos totalmente de acuerdo. Es que si no cambia la estructura económica y si no cambia la administración de justicia, no hay cambios reales. Todo cambio es cosmético. Entonces, yo veo que esta supuesta voluntad de apertura, de diálogo del presidente de la República, que la saludamos además, nos parece muy bien, cae en saco vacío mientras no tengamos cambios estructurales. Y el cambio estructural tiene que empezar por justicia. Por haberle hecho esperar. Su intervención es también vital, importante, por la carga primero de conocimientos, de puntos de vista, de inteligencia, igual que el resto de sus compañeros. Imagine que he estado esta mañana con Jorge Zavala Egas, con Santiago Guarderas, un académico de prestancia, con el mismísimo Ramiro García y con el respetable académico Juan Carlos Solines. De manera que entre los cuatro nos van a definir realmente, no importa que en Carondelet esté otro mandatario elegido por la población, el poder está en la justicia. ¿Qué hacemos el resto de ecuatorianos frente a estos jueces vendidos? No tengo de otra manera
con todo el respeto a determinados magistrados que merecen el respeto de todos, pero la mayor parte funcionan como estamentos de alquiler y presionados por las circunstancias políticas más que por las razones jurídicas, legales y de apego a las leyes y a los reglamentos. ¿O no es así? Esta es la queja que elabora no solamente los abogados litigantes, sino el resto de ciudadanos que son víctimas de decisiones judiciales injustas, inequitativas, escandalosamente increíbles, por ponerlo esa adjetivización. ¿Qué dice Juan Carlos Solines, perdón? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a la audiencia de EXA y a mis contertulios Ramiro García y Santiago Guarderas. El día de ayer, Martín Pallares simbolizaba a la libertad de expresión tan vapuleada, tan venida menos en el Ecuador, tan irrespetada. Y por eso es que el caso de él, más allá de lo burdo de la querella, el caso de él representaba algo muy importante para los ecuatorianos, era un símbolo. Y creo que estoy de acuerdo, no se trata aquí de agradecer ni de felicitar a la jueza ni al presidente Moreno, porque el que funcionen las instituciones y el que haya independencia de poderes debería ser lo normal, ¿no? Sí debemos saludar y reconocer la actitud de la jueza, que falló en derecho, porque eso ya es una situación cada vez más escasa en nuestro país. Entonces, el solo hecho de que la jueza haya tenido el coraje, la decencia, la profesionalidad de fallar en derecho frente a una pretensión jurídica burda del expresidente Correa, creo que hay que saludar. Y nos da la medida de que ya no se está ejerciendo, al menos en este caso que tenía un interés directo al expresidente Correa, no se está ejerciendo ese burdo control que se venía ejerciendo en el país hasta hace poco. Ahora bien, estoy de acuerdo con Ramiro, es decir, el fallo del día de ayer, diríamos que significa o viene a ser un tercio de la ecuación. Un tercio de la ecuación, así que antes de emocionarnos demasiado, debemos esperar a ver qué pasa con los otros 2 tercios. Siendo el 1, las consecuencias que traiga para la jueza que falló en ese sentido, porque ya conocemos de muchos casos en donde jueces honorables, que sí los hay, han fallado en derecho, pero lamentablemente han sido en circunstancias contrarias a los intereses del gobierno o de funcionarios específicos del gobierno. Y en el caso que nos ocupa desde esta víspera, mil perdones por interrumpirle, pero aclarémosle a mi compañero periodista que debe estar en guardia, y sus abogados cosa igual. No deben estar celebrando una victoria. Así es. Porque las cosas que pueden venir después van a ser mucho más complicadas. Entonces, ¿qué le aconseja a usted este momento a Martín Pallares, que está escuchándonos? Sí, es que está en la línea todavía, le mando un afectuoso saludo a Martín, a mi buen amigo, y reconozco pues su valentía, porque ha sido uno de los periodistas que, a pesar del hostigamiento y de la persecución permanente, sin cuartel, que dio el expresidente Correa y su gobierno a la prensa libre y a los periodistas libres, él se ha mantenido en una línea crítica, de mucha altura, pero crítica, y creo que eso hay que reconocer por el valor que implica mantener una posición así en un régimen con el que vivimos los últimos 10 años. Así que mi saludo a Martín. Pero decía, el fallo de ayer es solamente un tercio de la ecuación. Los otros 2 tercios vendrán, primero, viendo qué le sucede a la jueza que falló en ese sentido. Porque ya tenemos muchos casos, y Ramiro los ha relatado y los conoce más de cerca, muchos casos de jueces destituidos de las peores maneras, además, ¿no? Cual si fueran delincuentes, porque han emitido fallos que han sido del desagrado del poder. Y la otra parte de la ecuación es qué va a pasar con el Tribunal de Alzada. Es decir, cuando esto se apele, vamos a ver si es que no se le da la vuelta, como ha habido en muchos casos en donde en derecho
se logran ciertas victorias en primera instancia y en segunda instancia simplemente se hace tabla rasa de los criterios jurídicos emitidos en la primera instancia. Entonces, digamos que es muy temprano para regocijarnos, sin embargo hay que saludar la decisión de la jueza en el caso de Martín Pallares del día de ayer. Respecto a la justicia ya en términos macro, yo estoy de acuerdo. Sí, hay que reconocer que la infraestructura de la justicia todavía está por verse a qué costos y bajo qué esquemas de contratación, porque donde uno topa sale pus en el gobierno pasado, y creo que el caso de Brecht y el caso de la red de corrupción petrolera solamente son casos que por fuera se descubrieron, se destaparon y que tuvieron que actuar aquí localmente. Pero yo creo que eso se da en todos los ámbitos de la contratación pública de los últimos 10 años. Yo creo que no hay ningún sector que se salve de los esquemas y de las mafias de corrupción de la Revolución Ciudadana de los últimos 10 años. Lo que pasa es que poco a poco iremos descubriendo. En el caso de la justicia, adquisiciones cuantiosas, inversiones cuantiosas, uno ve a la infraestructura remozada, ve los salones de audiencias remozados, hay unos complejos judiciales, igualmente la oralidad que trajo consigo el COGEP, agilizado definitivamente los tiempos dentro de la justicia, pero en realidad la justicia hay que medirla por la calidad de los fallos, ¿ya? La calidad de los fallos son los que determinan en última instancia el estado de la justicia en el Ecuador. Y los fallos, como han dicho aquí tanto Santiago como Ramiro, los fallos son realmente escandalosos. Es decir, el nivel académico, profesional de una gran mayoría de jueces es muchas veces penoso. Es muchas veces penoso. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Claro, es delicado para ustedes. Me reservo más bien esta interrogante, interrumpiéndole brevemente antes de que concluya su pensamiento evaluatorio general, pidiéndole al doctor García y pidiéndole al doctor Guarderas que se sirvan puntualizar, pero así, específicamente, cuál es la sugerencia matriz de recambio conceptual, argumental más que todo, que debe exhibir en una segurísima apelación el colectivo de abogados a quienes hemos aplaudido esta mañana y que defienden a Martín Pallares. Y al terminar mi intervención, justamente voy a dar contestación a esa última inquietud que usted plantea, Gonzalo, pero simplemente para concluir la idea, entonces creo que el estado de la justicia es de los más deplorables que hemos vivido, al menos lo que yo recuerde en mi ejercicio profesional en la actualidad, más allá del remozamiento de la infraestructura, más allá de la oralidad que trajo el COGEP. Yo creo que es uno de los momentos más oscuros de la justicia ecuatoriana, es lamentable que Gustavo Yal... Increíble que sea personificado ese obscurantismo por Gustavo Yal, ¿no? Que Gustavo Yal, que creíamos todo el mundo. Que trabajó tanto tiempo en la justicia. Y le ayudamos. Se haya ¿el hombre se politizó? Sí, haya plegado a un esquema y a un modelo autoritario, controlador, porque ha habido un control vertical, y estoy de acuerdo. No es que la justicia antes era pura y diáfana. La justicia siempre ha tenido injerencia política, pero incluso en la época en la que los partidos sugerían nombres para los repartos de las cortes que se llamaban, ¿no? Hasta los partidos populistas de más poca consistencia ideológica solían presentar gente prestante o juristas, ¿no? Habían juristas de ámbitos desde la extrema izquierda, como doctor Juan Isaac Lobato, ¿no? hasta la derecha, ¿no? De gente como el doctor Gonzalo Zambrano Palacios. Pero peleaban con las leyes. Pero eran juristas, eran gente prestante, era gente reconocida, era gente valorada. Y yo creo que mientras no se recupere ese nivel, esa meritocracia verdadera en la selección de jueces a todo nivel, no solamente a nivel de Corte Nacional, sino a todo nivel, mientras no se transparente la forma como se designa, mientras no haya una politización y sobre todo, mientras no sea un solo partido quien controla, porque antes habían los partidos políticos que tenían cuotas de poder, pero no significaba necesariamente que esos jueces eran títeres de esos partidos políticos,
¿no? Podían estar allegados un Ernesto Albán, un Santiago Andrade, pueden ser allegados a la ADP, a la Democracia Popular, pero no es que los líderes de la ADP les ordenaban. O un doctor Hurtado. Exacto, ¿no? Entonces, Raúl Hurtado. Entonces, no era que se les llamaba y se les decía cómo tenían que fallar o se les coercionaba. Era gente prestante. Ahora es un poder vertical. Un control vertical que se ejercía desde la presidencia de la República, ¿no? A todos. ¿Y cómo se contraataca esa realidad? Yo creo que reinstitucionalizando el país, que es la gran tarea que tiene, aparte de este proceso de conciliación nacional que iniciaron. Para el equipo de abogados. Hoy por hoy, por ejemplo, ser juez es casi un demérito, ¿no? O sea, ya dentro del gremio de es abogados, un demérito. Del gremio de abogados está muy mal conceptualizado el cargo. ¿Usted no quisiera ser juez? Y esto no, de ninguna manera. Y en esta estructura, pero ni de broma. Yo fui juez entre 2009 y 2010 y cuando ya vi que esto se venía, pues presenté mi renuncia pero ni de chiste. Y si le formula al doctor Guarderas un petitorio de esa naturaleza, el señor doctor Yal, ¿qué le diría? Que le agradezco mucho, definitivamente, pero que yo creo que aceptaría siempre y cuando se cambie la estructura, porque yo creo que ninguno de los que están Pero aquí para cambiar presentes, esa estructura tendría que renunciar el doctor Yal, porque él es el papa, digamos, de esto que dicen ustedes mismos. Mire, mismos. Gonzalo, yo creo que las personas pueden hacer mucho, y Gustavo Yal tuvo la oportunidad histórica sin que tenga usted. Pero todos tenemos la oportunidad histórica de rectificar también. Bueno, si es que lo quiere hacer, perfecto, que deje claro, porque lo que estamos clamando los ciudadanos es una justicia independiente, una estructura. Y aquí, mire, Gonzalo, lo más importante es lo que decía Juan Carlos Solís. Sí, claro que todos estamos contentos con una infraestructura que ha mejorado, que da una mejor posibilidad de que los ciudadanos puedan ser atendidos en oficinas que son de calidad, que indudablemente con todos los problemas que tiene el Código General de Procesos ha cambiado el sistema en materia no penal, el COIP, con todos los problemas que tiene igualmente son cambios profundos, pero realmente la justicia se mide por la calidad de los fallos, por la independencia de los jueces, por la honorabilidad. El juez se gana el respeto de los ciudadanos cuando emite fallos ajustados a derecho, cuando realmente imparte justicia. Lo más importante dentro del aparato estatal es que se haga efectivo el derecho de los ciudadanos. Todo lo demás es material, es instrumento, pero lo que estamos clamando es justicia. Y en eso lamentablemente ha fallado Gustavo Yal, porque pudo haber hecho ese cambio de tener hombres probos que impartan justicia. Lamentablemente ahora vemos que hay ciertos, no podemos generalizar. Este mismo porque hay panel podría colaborar con la intencionalidad sana de la emisora, aceptando una plática esclarecedora de Yal con ustedes. Claro, pero mire, por supuesto, obviamente hay total apertura. Doctor Yal, lo único que le estoy queriendo decir, yo ya le he escuchado a Gustavo Yal. Él nos va a traer cifras en que va a decir que ha aumentado los juzgados, que ha aumentado el número de jueces, que ha cambiado la infraestructura. Que son todos los muebles ATU. Todo es una situación de, obviamente, la cáscara. El fondo es la calidad de los fallos. Claro. Lo único que es ese es el fondo. Lo que le estamos Porque reclamando. mire, en las evaluaciones usted encuentra que se han resuelto una cantidad increíble lo del doctor causas. Yal. Él tenía un futuro político, pero importante. Qué pena. ¿Qué pasó con el doctor Yal? Le pregunto al doctor García. Yo creo que lo que pasó con mucha gente, ¿no? Yo creo que, a ver, lo conocemos a Gustavo desde hace un montón de años, era amigo de la universidad. Yo no creo que es un mal tipo. Yo creo que es yo creo que es una persona bien intencionada que lastimosamente fue devorado por una estructura de poder totalitaria, absolutista, que engulló todo lo que se encontró de por medio y terminó convirtiéndose tan talentoso, creativo, se dejó absorber de un político improvisado prácticamente de comienzo. Bueno, trabajó con él desde los inicios, fue una persona muy de confianza. Recordemos que antes de ser presidente del Consejo de la Judicatura era su secretario privado. Entonces, así que es simbólico también, ¿no? Claro, mucha independencia no podemos exigir.
Y yo creo que además la estructura de poder le exigió jugar un rol, le exigió jugar un papel que lastimosamente lo terminó introyectando. Y bueno, yo creo que es ahí donde radica el verdadero segmento de poder que le queda a Correa. Sí. El poder controlar a los jueces. El que no tengamos la posibilidad de la tutela judicial efectiva, es decir, de acudir ante un juez para hacer valer nuestros derechos. En la parte argumental, ¿usted cree que los señores abogados, comenzando por el doctor Juan Pablo Albán, excelente profesional del derecho, un gran académico, ¿no es cierto? El doctor Farid Simón, no se diga. Y los otros... Juan Pablo Aguilar, sí, y Javier Andrade. Que delante de Martín Pallares, si es que todavía está en la línea telefónica, ¿qué le pueden decir ustedes, pero en cortito, que mantengan en la parte argumental qué circunstancia o guerra avisada no mata gente, o es complicado sugerir cosas de esa índole en el estado en que se encuentra un pronóstico de apelación con un Ochoa, con un doctor Ochoa, bien complicado también, un gran jugador en los tribunales, y peor si los tiene de parte. Ochoa no tiene... O publicado Ochoa. El abogado. Me refiero ya, no conozco del expresidente. No conozco los argumentos jurídicos utilizados, en realidad no he leído el escrito por parte del equipo de Martín Pallares, sin embargo es un equipo de lujo, es un equipo de primer orden, Juan Pablo Albán, Farid Simón, Javier Andrade y Juan Pablo Aguilar son colegas de primer nivel, a quienes yo saludo y también felicito por este triunfo en esta instancia. Sin embargo, este caso, esta pretensión del expresidente Correa fue tan burda que supongo que habrán sido pues los argumentos y las líneas argumentales básicas de la defensa de la libertad de expresión que están consagradas no solamente en la Constitución ecuatoriana, sino a nivel interamericano, a nivel regional y a nivel universal, ¿no? En la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que fundamentos jurídicos hay de sobra para hacer valer y para hacer respetar la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Nosotros somos libres y la única limitación debe ser la responsabilidad ulterior, es decir, hacernos responsables por nuestros dichos, por nuestros escritos. Y eso pues no es ajeno ni a los periodistas ni a los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, que ahora hoy día escribimos en redes sociales inclusive, ¿no? Yo creo que es fundamental el que se mantenga, yo creo que el núcleo de toda esta situación es, como entiendo lo aprobado, no hay infracción penal. Creo que esa es la esencia que tiene que insistir el equipo al cual yo me sumo las felicitaciones, porque realmente son abogados de prestigio que van a mantener y van a demostrar. Creo que hay que mantener el apoyo ciudadano, porque lamentablemente, aun cuando uno no quiera recurrir a este tipo de situaciones, creo que el apoyo ciudadano también es fundamental. Muy importante lo que usted acaba de manifestar. Para mantener esa independencia, para exigir esa independencia de los jueces que lo deben tener como un deber sagrado para los ciudadanos. El profesional cuencano no creerá que ustedes tienen la razón, doctor García. A ver, no conozco yo tampoco el fondo de los argumentos jurídicos que planteó la defensa de Martín. Concuerdo con Juan Carlos en que es un grupo muy solvente en lo jurídico. Lo tomó pero fácil. Está claro, pero sí conozco el escrito de Martín que motivó este supuesto procesamiento y evidentemente no existe ninguna imputación incuriosa ni mucho menos. Es más, todo el artículo se basa en una estructura metafórica sobre qué pasaría si a Correa le encuentran cometiendo un delito, un poco en alusión a la tendencia del expresidente Correa de justificar todos los delitos que se han cometido en su administración bajo las estructuras más pintorescas, ¿no? Entonces, claro, si le encuentran con coimas a un funcionario, pues resulta que no es coima, es acuerdo entre privados. Resulta que si es que se demuestra que una empresa contratista del Estado ha pagado coimas por un contrato,
nos dirá que esas coimas no se cargaron al precio del contrato, sino que fue una especie de regalo altruista de la compañía, ¿verdad? O sea, ese tipo de idioteces, por ejemplo, que cada vez y cuando nos la planteaban, y que retrata Pallares en su artículo. Pero, evidentemente, imputación injuriosa no existe. Okay. Eso está claro. Además, está claro que esto entra dentro de los ámbitos de libertad de expresión protegidos internacionalmente, tanto por los órganos de justicia internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, como otras estructuras de protección de derechos humanos. Bueno, en eso estamos totalmente claros. El problema, insisto, es que este caso, no nos puede de ninguna manera desviar del problema principal. Tenemos una administración de justicia corrupta, controlada políticamente y de ínfimo nivel. La semana pasada estuve en representación del Ecuador en Centroamérica. En la reunión anual de la Federación Interamericana de Abogados, que es el órgano, digamos, de la estructura regional que nos abarca a todos los abogados. ¿Qué dijeron del Ecuador? Y realmente la imagen que tiene nuestra administración de justicia es paupérrima. Nosotros, como la administración de justicia de Venezuela, estamos muy mal conceptualizados. Tenemos, digamos que hay la percepción que es una justicia totalmente politizada, pero además esto lo podemos ver con evidencia objetiva. O sea, aquí estamos 3 litigantes que además hacemos academia, los 3 somos profesores universitarios. Yo creo que no podríamos, por ejemplo, en mi caso, en mi materia, que es la penal, yo no puedo señalar tres fallos icónicos de nuestra Corte Nacional, por ejemplo, en materia penal. O sea, el que no podamos nombrar tres sentencias que sean de referencia en nuestra materia, quiere decir que tenemos una administración de justicia, pero paupérrima, pues, pobre pero a morir. Entonces yo creo que eso sí nos tiene que llevar a reflexión. ¿Qué nivel? Porque no solamente es el tema de corrupción, no solamente es el tema de impregnación política, es el tema de nivel jurídico. ¿Con qué insumos partirías tú, Martín, para elaborar una crónica, tu propia crónica, respecto al tema que estamos este momento analizando con tan distinguidos abogados, Martín Pallares? ¿Con qué insumos elaborarías y qué dirías en esa crónica de verdad, como las que acostumbras a configurar? Sí, tal vez, a mí me impresionó mucho algo, personalmente me impactó mucho cuando llegaron los periodistas a entrevistarme. Yo salí por una puerta lateral que por seguridad me pidieron que salga. Cuando llegaron los periodistas a entrevistarme, yo vi en sus rostros una expresión de alegría, de optimismo, alivio, de tranquilidad, y eso para mí eso fue muy impactante. Ya no vi esos rostros remordidos, sentí que ellos estaban de alguna forma compartiendo conmigo ese momento. Para mí es muy importante, fue muy importante ese instante, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue el juicio contra el diario El Universo, Rafael Correa me hizo sacar de la Corte Nacional. Él estaba muy incómodo con que yo esté ahí como periodista cubriendo y pidió a gente de la Corte y a la policía que me saque. Ese día yo vi cómo todo estaba montado para él, le habían organizado un departamento con un baño, etcétera, dentro de la Corte para que esté muy cómodo. Y en cambio ayer yo ya vi otra cosa, ¿no? Ayer yo vi una defensa de Correa desarticulada, mal preparada, que llegaba atrasada. Algunos testigos no llegaron, me daba la impresión me dio una impresión como de abandono ya. Entonces, yo sí creo que son imágenes que se me han grabado y que yo de alguna forma podría compartir, ¿no? Pero sí, me quedo, Gonzalo, con esa sensación que me dieron mis colegas periodistas cuando fueron a entrevistarme.
bonito, dentro de las circunstancias para el recuerdo. Juan Carlos Solís, lo último. Y lo último, si ustedes quieren decirlo Simplemente quería acotar a algo que dijo Ramiro en su última intervención, cuando hablaba del estado de la justicia. La justicia evidentemente adolece de un nivel de corrupción muy alto y de un nivel de politización. El que hayan jueces corruptos o el que hayan jueces militantes políticamente es inaceptable. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Y qué hacemos? Pero también hay que decir, también creo que hay que decir en honor a la verdad y a la justicia, que también hay otros jueces que pueden inclusive ser jueces probos o que pueden ser inclusive jueces, con una debida formación académica y profesional, pero que están atemorizados o que están coercionados. Entonces, los corruptos y los militantes políticos están insertados en la justicia, son inaceptables y deben ser de alguna forma sacados y reemplazados. Pero los jueces que están coercionados, los jueces que están atemorizados por un mando vertical, por saber que si es que fallaban en derecho podían ser destituidos y sacados como perros del sistema de justicia, yo creo que ahora tienen la oportunidad de probar si es que la institucionalidad en el Ecuador se está reconstituyendo y si es que se están respetando la independencia de poderes, cosa que no existió en los últimos 10 años. Y respecto a la pregunta que usted hacía del caso en sí mismo, hay que hacerle conocer a la ciudadanía para que no se atemorice también, porque el temor no solo viene contra periodistas y medios, el temor también ha venido contra los ciudadanos cuando el expresidente Correa les daba escarnio público en las sabatinas, delatando, develando quiénes son los tenedores de cuentas de redes sociales. Y ahora hay la pretensión, que fue la última obra que dejó haciendo el expresidente Correa, de regular y de controlar las redes sociales. Decirle a la gente que para que se pruebe un delito de injuria, de calumnia, de deshonra, de descrédito, tiene que probarse, y ese debe haber sido el caso de Martín Pallares, que hubo el animus injuriandi, es decir, el ánimo de ofender, el ánimo de dañar a la otra persona. Pero que si es que uno logra probar que uno no tuvo ese ánimo, que uno tuvo el animus informandi, por ejemplo, el ánimo de informar, que está opinando, o inclusive el animus jocandi en el cliente de Ramiro Bonil, que ha sido perseguido, ¿no? Javier Bonilla, ¿no? Bonil, el caricaturista tan Javier, querido y tan apreciado por los ecuatorianos, ¿no? Ahí hay un animus jocandi, es decir, el uso de la ironía, del humor, ¿no? Que tampoco es delito. Entonces, a los ciudadanos y a los periodistas que no teman, que este es un hito, lo que ha sucedido ayer, hay que esperar a ver qué desenlace tiene, pero que no teman de expresar sus opiniones, no teman de escribir lo que piensen, siempre con responsabilidad ulterior, pero pueden utilizar el humor, pueden utilizar la ironía, pueden utilizar el sarcasmo, pueden utilizar su opinión legítima, que eso, aunque les demande el expresidente Correa, no es injuria. Pero con todo respeto, perdón, Santiago, o sea, te escucho, Juan Carlos, y te juro que me aterra el que tengamos que discutir esto. Sí. O sea, el que tengamos que decir, oigan, no tengan miedo de hacer una broma, no tengan miedo de expresar opinión. Yo creo que toda una comunidad pequeña. Yo creo que nuestros abuelos no creerían. Pero por favor, o sea, esto nos muestra el triste estado. Los abuelos quiteños no creerían. En el Ecuador. Mire, Gonzalo, yo quería, dado que nos dijo que es la última intervención, no dejar pasar unas dos cositas que era muy importante. Una, con lo que señaló el doctor Jorge Zavala Egas, con respecto al juicio político al vicepresidente Glass, y la otra que dijo Martín Pallares, que justamente el motivo fundamental de este juicio es porque era un artículo que tenía que ver con el caso de Brecht. Yo creo que esto es muy importante porque a veces ocurre que estas son cortinas de humo que quieren distraer el asunto principal, y el asunto principal es el juicio político a la corrupción. Brecht. La corrupción que existe a todos los niveles, en el caso de Brecht, que es quizá el mínimo, porque los otros, los de Petroecuador y los... Estos jueces de ahora han sido los jueces de la peor etapa de corrupción que han generado impunidad. Bueno, yo no creo que podemos generalizar. Yo estoy en libertad de preguntar. Por supuesto, yo soy periodista. Yo estoy de acuerdo, yo no creo que se puede generalizar buena parte de estos jueces.
porque yo creo que hay que rescatar que hay otros grupos de jueces que son muy honorables, que son muy respetables dentro de la función judicial, pero que lamentablemente no han podido accionar porque sí han tenido un control con respecto a la fiscalía. Gonzalo, ahí tenemos un serio problema porque en los casos de los delitos de ejercicio público de la acción, quien tiene el papel protagónico es el fiscal. Y ahí, lamentablemente, uno de los temas de coincidencia en los casos de corrupción es la inacción del fiscal y de la Contraloría. Es decir, no solamente que el Contralor no hizo su tarea y cuando lo hizo muy tarde porque ha sacado informes efectivamente, pero quien tuvo el papel también fundamental fue el fiscal y los jueces, indudablemente, con el impulso del fiscal para poder llegar a tener una investigación clara. Gonzalo, estamos viviendo un país en donde, pese a que hay un principio constitucional de publicidad, los jueces declaran reservado, aquí todo es reservado, no quieren que se sepa absolutamente pero nada. Fuera de norma totalmente, además. O sea, ¿en qué norma? O sea, nuestra ley, nuestro Código Orgánico Integral Penal, establece que se estarán sometidos a reserva solamente aquellos casos que se refieran a delitos sexuales por protección de la víctima y aquellos casos que se refieran a temas de seguridad nacional. Bueno, pues resulta que aquí los casos de corrupción son declarados por la Fiscalía, porque ojo, ni siquiera por el juez de garantías, por la Fiscalía sometidos a reserva. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué país estamos? Por favor. Todos reservan. ¿Cuándo acá el fiscal puede declarar reservado un proceso sin base normativa? Por favor, son procedimientos reglados. A mí me encantaría un vis a vis, un frente a frente entre el señor doctor Juan Pablo Albán, cualesquiera de ustedes, uno, para que el doctor Ochoa pueda participar el día de mañana, nos está solicitando encantado. También. Yo le recomendé a usted porque no tengo comunicación con el doctor Albán, entonces le recomendé a usted, veamos si nos trae. Pero no hay problema. Ahí está haciendo la consulta. Le informo oportunamente al auditorio. Muchas gracias. Pero él pide oportunidad para mañana de poder también explicar y con todo derecho. Pues, con todo derecho, por supuesto. Entonces yo soy el ocurrido para decirle, claro, doctor Ochoa, pero de una vez configuremos un frente a frente. Sus argumentos versus los que usted representa de parte de todos sus compañeros que en coincidencia han intervenido en esta mañana. Bueno, Eddie Sánchez, sí, bueno, vamos a ubicar lo que sigue en el programa. Porque yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo